La iglesia antes era buena, sabía adorar. El defecto que tenía la iglesia era que tenía dogmas. Avanzamos. La iglesia de ahora es una iglesia que avanza, tiene los medios de comunicación, tiene el internet, tiene Facebook, tiene tanta plataforma. El Señor me dijo, háblale, porque a él le queda poco tiempo. Yo no encontraba cómo decírselo. Digo, Señor, ¿cómo yo le digo a esta persona que se va a morir? ¿Qué pasa? Dice, mami, mi cabeza me duele. Digo, ¿qué? Mi hija quedó en coma. 9 días. Y el cuerpo se movía y era impresionante, botando sangre. Llamo al papá y le digo, la niña está así, así. Me dicen que no va a vivir. A los 3 días me dijeron que ella no iba a vivir. Ella no va a vivir. Me dice, ok, está bien, pues yo tengo que trabajar mañana, llámame. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de testimonio favorito, Dios lo hizo. Como siempre, le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo y le damos gracias a ustedes que nos están apoyando. Si todavía no se ha suscrito, suscríbase, dele like, compártalo, dele a la campanita para que nos ayude a seguir distribuyendo este contenido. Hoy tenemos otro invitado especial. Nuestro invitado especial hoy es la hermana Elena Che. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo se encuentra? El Señor lo bendiga. Muy bien, gracias al Señor. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Como le decía, ¿verdad? La respeto mucho como persona y también respeto mucho el llamado de Dios sobre su vida. La he visto ministrar por muchos años y cuando, ¿verdad? Dios puso en el corazón invitarla y usted aceptó la invitación, y dije, Dios mío, gracias. Qué bueno. Porque yo sé que hay muchos testimonios que contar. Hay muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y yo sé que hoy las vamos a compartir aquí. Muchas de ellas, no todo, porque como usted dijo, tendríamos que mudarnos para aquí. Pero vamos a compartir muchos de esos testimonios. So, usted fluya y vamos a tener una conversación bien agradable. Gracias. So, ¿de dónde viene la hermana Elena Che? Yo soy oriunda de la República Dominicana. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía 19 años, con mis padres, mis hermanos, que también viven aquí. Y tengo 41 años en los Estados Unidos. Una vida. Una vida. Vine bien jovencita. Era universitaria en Santo Domingo. No pude terminar la carrera, pero aquí pude entrar a la universidad. Muy difícil porque la barrera del lenguaje es difícil. La mayoría de los hispanos entendemos el inglés. Podemos leerlo, pero hablarlo es la dificultad. Entonces, como se escribe y como se habla no es lo mismo. Pero llegué en ese tiempo, fue un buen tiempo para la gloria de Dios. Aquí pude pulirme muchas áreas de mi vida. Pude entrar a ayudar a las iglesias, especialmente a los jóvenes. Había una necesidad muy grande con los jóvenes y me incliné por eso. No humanamente, porque muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Pero qué bueno cuando es Dios que nos invita para hacer cosas buenas. Qué bueno, vamos a darle un poquitito para atrás porque dice que empezó a ayudar a los jóvenes, pero para llegar ahí vamos a darle un poquito para atrás. ¿Cómo fue su crianza? Y cuando entremos ahí puede hablarnos de cómo conoció al Señor, porque tengo conocimiento de que conoció al Señor bien joven. ¿Cómo fue su crianza? ¿Cómo conoció al Señor? Y de ahí podemos darle de ahí en adelante. Mi mamá era muy católica, iba a la iglesia. Imagínate, no te voy a decir que tengo mucha edad, pero sí, tengo mi edad. Y era en latín. Yo no entendía ni madre. Nadie. Nada. Pero entonces mi papá entra a trabajar a la embajada americana y allí le predica a un señor llamado Daisy. Debajo de un almendro él conoce a Cristo, nos introduce a Cristo a toda la familia inmediatamente. Jesucristo fue verdadero en su vida, nos lo introdujo a nosotros. Mi hermano conoció a Cristo, el mayor, cuando tenía 10 años. Y yo conocí a Cristo cuando tenía 9 años con un leproso. Cuéntenos. Una persona que Cristo de verdad fue una realidad en su vida. Dios lo limpió, él escuchó la palabra de Dios, él estaba en un leprocomio y él escuchaba el evangelista detrás de una pared hablando de Jesucristo y esa noche él retó a Cristo. Me acuerdo como ahora cuando escuché ese testimonio y eso me impactó mi vida. Y él aceptó a Cristo, tenía marcas en todo su cuerpo, parte de la nariz había desaparecido, las orejas una estaba caída, no tenía miembros de dedos y tenía muchas marcas en el cuerpo acerca de eso. Pero él dijo, si es verdad que tú eres Jesús y tú eres real,
sáname, háblame, yo quiero conocerte. Y esa misma noche se le apareció Jesús llamándolo Rogelio. Yo soy Jesús a quien tú buscas. Y dice que el Señor lo tocó y su lepra desapareció y daba testimonio de que Cristo sí habla, Cristo sí salva, Cristo sí sana. Yo tenía 9 años escuchando esta predicación y me impactó. Y él dijo, hágame una línea larga, quiero orar por cada uno de ustedes. Y cuando él dijo así, yo era la última en la línea. Pero él oró por mí. Lloré, pero me recuerdo que fue grande. Y a partir de ahí le doy la gracia al Señor, que con altas y bajas sigo en los caminos del Señor. Pero sí vengo de una familia cristiana. Mi papá fue el primero en introducirnos. Los otros hermanos, que somos 8, ellos también sirven a Jesucristo. Somos 3 mujeres y 5 varones y servimos a Cristo. ¿Cómo fue con esa experiencia tan impactante? Y me fascina lo que va a decir porque por eso es que nosotros hacemos este podcast de testimonios, específicamente de testimonios, porque los testimonios son la historia de una persona donde Dios entró y cambió esa historia. Y yo siempre lo veo así. Para mí los testimonios son bien impactantes. Mucha gente, quizás tú te vas a sentar, quizás hay mucha gente que no se van a sentar contigo a que tú le leas la Biblia, pero se van a sentar contigo a que tú le cuentes tu historia. Sí. ¿Cómo, habiendo tenido esa experiencia tan impactante, ¿verdad? De venir al Señor de esa forma, de haber conocido, y lo digo así impactante porque no es algo muy común, que venga una persona a predicarte que Dios sanó de la lepra. Conocemos la lepra bíblicamente. Y yo le he contado a ustedes fuera de cámara que mi pastor fue a la India hace poco y estuvo en un campamento donde dice ciudad de leprosos y donde hay personas leprosas allí. Y él dice que lo que vio está a otro nivel. Eso no es común, que venga una persona a predicarte que Dios sanó de la lepra. No es común. No. Fue una experiencia bien impactante para su vida que hasta hoy la marca y la pasión con la que usted nos lo acaba de contar me dice a mí que fue algo bien impactante, poderoso. Habiendo conocido a Dios de esa manera, vamos a empezar a entrar en su testimonio. ¿Cómo fue su adolescencia y cómo fue su caminar con Dios? Y basado en haber conocido a Dios de esa forma, ¿cómo fue su vida dentro de la iglesia como joven? Como joven yo puedo decir que lo disfruté mucho. No me daba vergüenza estar en la iglesia. Para nada. Los domingos yo no quería faltar porque me encantaba la clase bíblica. Si habían estudios, todo lo que fuera estudio de la palabra de Dios y retiro, yo estaba allí presente. Yo disfrutaba estar en la casa del Señor. Vengo de una familia pobre, muy pobre. Aquí yo puedo decir que soy una persona rica, porque lo que no puedo comprar alguien me lo da. Pero allá pasé carencias y necesidades. Y como un joven muchas veces uno quiere verse bien, que vea a alguien con un vestido bonito y eso. Yo no lo tenía. En el año, cuando venía Año Nuevo en la República Dominicana, uno se pone galas. Y ese era el único vestido nuevo que en un año. O mi uniforme para ir a la escuela. Pero sí vengo de una familia pobre, pero lo disfruté. Cuando entré a la high school, muchas de las muchachas y muchachos me venían con problemas, porque yo era evangélica. De que habían burladores, sí lo sabía. Pero Dios sabe lo que hace. La evangélica, la aleluya! O sea que te hacían burla por ser cristiana. Sí, por ser cristiana, por mi forma de ser. Mas, sin embargo, no me defendía, me sentía mal muchas veces porque a nadie que le hagan bullying le va a gustar. Pero Dios ponía a alguien que defendía a uno. Mi amiga, que era de la selección de voleibol de mi escuela, ella le dijo, no te metas con Elena. No te metas con Elena. O tú vas a tener problemas conmigo. Y yo calladita, porque eso es lo que hace el Señor. Yes, Dios defiende a los suyos, seguro. Dios defiende a los suyos. Todavía no sabía bien la Biblia ni conocía bien al Señor, pero creo que los propósitos de Dios siempre son grandes. Pero sí vengo de una familia pobre. Pude llegar a los Estados Unidos cuando tenía 19 años. Pude entrar a la universidad. Me gradué de la high school, una escuela muy buena. Tú entras a la edad que tiene 10 años. Te dan 11 materias. Cuando termina la high school, tiene 16 materias, pero tiene los 2 primeros años de universidad lo tiene ganado. Porque cuando entra todo te es fácil. Sí, pero así fue mi niñez. Cuando vinieron mis hermanos era difícil. Habían veces que quería trabajar. Mi mamá vendía arepas con leche, con chocolate y con café para comprarnos los libros a nosotros. Se iba a la feria a comprarnos libros cristianos para leer.
Mi mamá no fue una mujer que terminó la escuela, not even a junior high, pero fue una mujer que nos enseñó a leer. A ella le encantaba que leyéramos. Y a mí me gustaba mucho la lectura. Después que vinimos al Señor, fue una cosa increíble. Leer la Biblia entera, leer libros y todo eso, ser instruida por mis padres. Mi padre era un músico, instruyó tuvo muchos alumnos en las iglesias, dándole clase de guitarra. Tenía muy buen oído. He pitched the music really good. O sea que cuando el evangelio entró a su casa hubo una transformación y hubo una plenitud Sí. en todo lo que fue. Eso es bien impactante, bien tremendo. 8 hermanos que le servimos a Cristo. Cada uno tiene un ministerio, cada uno hace algo. Así nos crecieron mis padres. Muy humildes y eso. Y cuando se nos olvidaba la palabra de Dios, mi mamá decía, la palabra de Dios dice, sé ejemplo de los creyentes. En conducta, amor. En conducta, amor. Eso me retumbaba. Sí, esa era una palabra ahí bien fuerte. Me molestaba porque había gente que yo quería engancharla por el cuello. Me gusta la transparencia, muy bien. Seguro que sí, estamos en la tierra todavía, somos humanos. Y esa es la cuestión y a veces yo he tenido esas conversaciones con Dios de que, porque a veces uno se lo olvida y a veces uno como de momento se siente como que muy santo porque nadie te ha hecho pasar un mal rato ni y de momento te pasa algo y tú dices, Señor, ya yo sé porque tú dices que en el mundo tendréis aflicción. Yeah. Porque hay momentos que Dios te recuerda que ser cristiano no es fácil. Si fuera cristiano, todo el mundo fuera cristiano. La gente no ve perfecto. Sí, sí. La gente no ve perfecto. Yo recuerdo que cuando venían mis tías de los Estados Unidos a la República Dominicana, nos traía ropa, nos traía zapatos y ese tipo de cosas. Y de alguien que no era cristiano de mi barrio, veme bien bonita y dice, las cristianas no se ponen así. Especialmente en aquellos tiempos. Ahora hemos evolucionado un montón. Mucho. Pero sí, yo recuerdo, mire, hermana, yo estuve en la iglesia de chamaquito y a los 13 años me aparté. Pero yo recuerdo que los días de Semana Santa yo iba con mi mamá por complacerla a la iglesia. Yo recuerdo que un día yo fui a la iglesia y nosotros 7 varones, mi papá y el único trabajando, éramos pobres también. Yo un día agarré una navaja y me afeité las patillas, me las tumbé desde acá, me hice un recorte ahí que ahora, hoy en día, está a la moda. En aquel tiempo era una ridiculez. Y yo recuerdo que yo fui a la iglesia y me senté allí y ese día se tiraron una prédica y decía así, maldito el hombre que se afeita las sienes. ¿Cómo tú crees que yo me sentí? Chiquito. Yo quería salir corriendo de ahí. Esa fue mi excusa para no volver más nunca. Ya. A mí me inspiró que me sentía mal cuando hacían ese tipo de bullying, pero yo decía, ¿ustedes no leen la Biblia? ¿Ustedes saben cómo es que nosotros como cristianos tenemos que vivir la Biblia? Es falta de conocimiento. La vida. Ustedes no lo saben. Y yo me dediqué a leer la Biblia. Porque estaba cansada de que me dijeran, no, el cristiano no hace eso. Digo, yo lo voy a buscar en la Biblia. Y me leí la Biblia entera. Entonces cuando me leí la Biblia entera y me decían así, ¿tú no has leído la Biblia como yo? ¿Cómo tú sabes que eso lo dice la Biblia? Me gusta eso porque a veces como cristianos pensamos que nos tenemos que quedar callados. Hay un versículo que a mí me gusta y quizás no te puedo decir la cita, pero que dice que al necio hay que hablarle conforme a su necedad, para que no se crea sabio en su propia opinión. Y para mí ese versículo está bien tremendo porque a veces pensamos que tenemos que quedarnos callados. No, pero no digas nada. Pero es que la Biblia dice que al necio hay que hablarle conforme a su necedad. Así es. Entonces, ¿por qué yo no puedo decir nada? Así es. Pues ese bullying me llevó a leer la Biblia. Qué bueno. ¿Sí? Sí. y ojalá y eso hiciera lo mismo con el resto de los cristianos, porque entonces conoceríamos mejor. Usted dijo algo al principio, que el que conoce la palabra conoce a su Dios. Así es. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años usted lleva ejecutando el llamado de Dios en su vida? Como predicadora, profeta, todo lo que usted hace. Desde que para la gloria tenía de Dios. 14 años, predicaba, porque eso es lo que es evangelismo. Salirte a la calle a predicar Cristo, al mercado. Salíamos en grupo de jóvenes que el pastor nos enviaba, íbamos a diferentes comunidades y allí predicábamos a Cristo, dábamos tratados. En las esquinas podíamos tener un culto de una media hora, cantábamos y predicábamos a Cristo. Y había un muchacho que quiero mencionar llamado Reinaldo Pérez Barnes, uno de mis mejores amigos de mi infancia, que si me ponían a dirigir y él sabía que estaba fluyendo en la palabra de Dios, él decía, fluye, sigue, que no parara. Y predicaba. Me gustaba salir a las comunidades a predicar a Cristo, a los hospitales. Aquí en los Estados Unidos tuve la oportunidad de así hacerlo. ¿Usted recibió el llamado de Dios? O sea, que normalmente estamos acostumbrados a que una persona
dice que tiene un llamado porque viene un pastor o alguien en medio de un culto, lo llamó y así te dice Dios. ¿O usted recibió el llamado de alguna otra manera o fue así mismo que Dios le dio el llamado directamente? Hermana Elena, usted va a ser predicadora. ¿Cómo fue eso? Casi nunca lo hablo, lo digo, pero cuando tenía la edad de unos 17 años, el Señor me había hablado de que iba a entrar en el ministerio y que iba a haber una persona y íbamos a estar en el ministerio, así fue. Lamentablemente muchas veces Dios no habla cosas a nosotros, pero se ejecutan y se dan también si tú quieres. Hay personas que Dios le habla y le hace el llamado y no quieren, pero si tú quieres, sí, se da lo que Dios dice. Entré a mi iglesia en Santo Domingo, siempre nos instruyó en leer la Biblia, habían competencia, cómo leer la Biblia por un año y así crecí. Y cuando el Señor me habla por una anciana, yo dije, wow, llego a los Estados Unidos y llegando a los Estados Unidos, cuando iba a esos programas que muchas veces hacen los jóvenes o hacen vigilias con 2 o 3 iglesias, allí viene también una anciana y vuelve y me habla del ministerio. Pero yo me quedaba callada. Muchas veces en un grupo de jóvenes podemos hablar y decir, no, porque el Señor me habló y me llamó a esto y todo eso, pero yo callaba. Entonces, mientras yo callaba, sucedió una situación en la vida mía, un cambio que fue terrible, fue una catástrofe, que fue mi divorcio. Entonces, donde quiera que yo iba, yo podía estar sentada en la última banca y me llamaban. Y me decían, te he llamado con voz de trompeta. Y yo miraba para todos los lados como hacemos. Sí, a usted, allá, 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 a usted. ¿Qué edad usted tenía en ese momento? Dios mío, 23 años. Si usted se casó joven. Yo me casé de 26 años. Me casé de 26 años. Cuando tenía 40 y algo vino lo del divorcio. Oh, ok. Dios vuelve nuevamente a estarme diciendo de lo del ministerio. Yo pensaba que el ministerio era nada más la pasión que yo tenía para enseñar la palabra de Dios. Tratar de abrirle, como digo yo, la curiosidad, el hambre, despertar el apetito, es la palabra que quiero buscar. Despertar el apetito de que alguien quiera leer las escrituras, que alguien quiera conocer a ese Dios que habla las escrituras. Y pensaba que era eso. Me dedicaba muchas veces a las escuelas bíblicas, a dar clase a los jóvenes, a donde me pusieran para dar clase y ese tipo de cosas. Sí, tiene una pasión por enseñar. Le voy a hacer una Sí. pregunta. Basado en lo que está notando. Cuando le llega, si quiere hablar de esto, cuando le llega su divorcio, ¿eso de alguna forma la aguantó un poco en el llamado de Dios? ¿Usted estaba pasando por un momento que estaba aguantada del llamado de Dios? Fue increíble que yo estaba aguantada. Pero tú sabes cómo es. A Elí el Señor lo sacó de la cueva. Ujú. Cuando tenemos problemas tendemos la tendencia a meternos en una cueva. Sí, es humano. Es humano. ¿Y tú crees que Dios no sabía que Elí estaba metido en esa cueva? Seguro que él sabía. Pues uno tiende a meterse en una cueva. David se metió en una cueva de Adulán. Yo me entré en una cueva. Entonces, empieza Dios a sacarme en el sentido que la gente no quiere escuchar, vamos a decir, cómo estoy yo, pero quieren escuchar a la mujer de Dios. Yes. Quieren escuchar la palabra de Dios. En mi propia iglesia me invitaban a predicar y yo me menospreciaba a mí misma diciendo, pero ¿qué le puedo yo dar a estas mujeres? ¿Qué le puedo decir? Si todo lo que hay en mí es destrucción. Porque vengo de New York. En New York yo viví 26 años y vengo aquí a Lancaster donde no conocía absolutamente a nadie. Solamente el papá de mis hijos era el conocido. Mi nombre la gente no me conocía como Elena, sino como la esposa de Gerson. Pero entonces es mi iglesia que me toma y me empieza a poner a predicar, a dar estudio bíblico, a estar en grupos de mujeres y todo eso, y ellas empiezan a buscarme. Yo me iba en lágrimas a mi casa. Dice, ¿qué ven en mí si todo lo que yo veo es destrucción? ¿Qué bueno le puedo dar yo a ellos? De verdad, ¿podían ver a Dios? Creo que sí que podían ver a Dios porque lo puedo ver en tu vida, lo puedo ver en la vida de Él. Cristo es una realidad en la vida nuestra. Pero que ella veía más allá en mí, no lo sabía. Mi divorcio me llevó a eso y entonces el Señor empezó a sacarme. Hay testimonios de vida muy edificadas. Y quiero entrar ahí. Usted lleva muchos años ejecutando el llamado y yo sé que Dios, que usted fluye en el ministerio de la profecía. ¿Qué testimonios que nos pueda contar que han
han sido de impacto a su vida personal, de momentos en que Dios quizás te llevó a darle una palabra a alguien y Dios permitió que esa persona volviera con el cumplimiento para que usted escuchara como testimonio? Porque en verdad me gustaría escuchar esos testimonios. Yo soy fanático de los testimonios. A mí me gusta escuchar testimonios. Yo siento que es tremenda manera en la que Dios alimenta nuestra fe, nos levanta, nos da esperanza. Y muchas veces, y voy a decir algo rapidito, algo que usted estaba hablando. Yo pasé una experiencia personal donde yo me encontraba bien down y me habían invitado a ministrar a un lugar. Y yo estaba orando al Señor porque yo me sentía que, ¿para qué yo voy para allá si yo estoy pasando por esto? Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me levantó y como que me dio la fuerza y me dio un mensaje. Yo fui a ministrar esa noche. Y yo me recuerdo que cuando yo fui a ministrar, Dios me llevó a ministrar desde el punto de estar roto. Y cuando hicimos el llamado, el altar se llenó. Y se convirtió en un montón de gente y la gente llorando, identificándose con lo que Dios me dio. Cuando yo estaba en mi casa pensando, pero ¿cómo yo voy a ir a pararme delante de esa gente si yo estoy pasando por esto? Discúlpame que me sonría, pero voy a tener que hablar de esto. Cuando yo estaba pasando por el divorcio, yo no conocía a nadie aquí, como te dije antes, en Lancaster. Yo vengo de la ciudad de New York. Tenía 2 niños, me pasé un embarazo sola, di a luz a mi hijo y eso. Me invita la presidenta de las damas a que yo predique. Yo estaba mal, Destrozada. es que estaba mal. Tenía una necesidad grande. Estaba pasando hambre con mis hijos. Sí, fue fuerte. Al niño pequeño, leche, no podía ni ir a buscar los WIC. Wow. Había mucha nieve. ¿Sabe qué tomaba a mi hijo? Le estuve dando como 3 o 4 días té Lipton con azúcar que encontré. Y pidiéndole al Señor que yo pudiera producir leche. Era un bebé. ¿Cuánto tiempo tenía el niño? Como 7, 8 meses tenía mi hijo. Pero te voy a decir algo, me invita a predicar. Y yo estoy bajo eso. Digo, no, hermana, yo no puedo, yo no predico, yo no soy predicadora. No, ven, Elena, sí, tenemos una reunión de damas y yo te invito para eso. El caso es que le dije que sí para salir del paso de ella. Pero entonces cuando llegue el día, y que era un domingo en la mañana, ¿ok? Que en vez de dar la clase bíblica, todas las mujeres tienen un servicio especial que alguien va y predica. Pues entonces yo dije, bueno, yo no me voy a preparar. Pues parece que a ella la movió el poder del Espíritu Santo. Dice, esta se me va a quedar en la casa. Yo la voy a ir a buscar. Y fue y me buscó. Dije, hermana, que no puedo, tenía los ojos hinchados, había llorado toda la noche. Digo, ¿qué voy a hablar? Ya había hecho el mensaje. Digo, pero ¿cómo lo hablo? ¿Qué voy a decir? Y el Señor lo que me insistaba era hablar de la mujer jorobada, torcida. Y empecé a hablar de eso. Y cuando di el mensaje, que empecé a hablar de esa mujer y todo eso, había una mujer nueva en la congregación. ¿Ok? Ella acepta a Jesucristo. Las mujeres allí estaban llorando. Digo yo, ¿qué es lo que yo estoy hablando que estas mujeres lloran? Yo creía que, digo, ¿será que yo le doy pena? Digo, ay, Señor. Yo no sabía ni qué estaba haciendo. Digo que nos dejamos llevar por nuestra condición. Exactamente. Somos seres emocionales y muchas veces creemos que lo que va a hacer Dios cuenta nuestras emociones. Nuestras emociones no cuentan. No podemos ser muchas veces ser emocionales y tuve que aprenderlo en el proceso. Cuando, en este proceso que estoy contando ahora. Entonces, esa mujer se fue a su casa. En la noche había un servicio a las 6 de la tarde. Yo llego al servicio de las 6 de la tarde y hay un hombre que anda buscando a la mujer que predicó el domingo en la mañana. Viene una diaconisa y dice, Elena, hay alguien que te está buscando. Digo, chica, no diga que soy yo y si me vienen a matar. Entonces ella va y le hace preguntas y dice, ¿usted anda buscando? Sí, yo quiero saber. Porque yo quiero saber qué dijo esa mujer que mi esposa no para de llorar. La esposa se fue llorando. Había sido impactado lo poco que hablé de la mujer encorvada, que hacía y lo que decía era mi vida en una forma. Hay veces que estamos encorvados y la situación no mira nada más mirar al piso. Pero cuando llega Jesús, qué lindo que podemos ver el cielo. Qué lindo que podemos ver las estrellas. Y ese hombre fue a mi iglesia buscando a la mujer que habló un domingo en la mañana y que su esposa no para de llorar porque le impactó el mensaje. Y fue poquito y yo pensé que no había impactado a nadie. Me río cuando escucho tu testimonio y yo dije, oh, wow, Señor, que muchas veces la situación hace que nos menospreciemos. Y esa es la palabra. Y no solamente somos vasos, el que hace es Dios. Es como que nosotros dejamos de vernos como vasos basado en lo que estamos haciendo. Y el llamado de Dios, si Dios te hizo un llamado, eso es
¿cómo se llama eso? Que no caduca. No caduca sobre tu vida. Y porque yo he tenido esa experiencia que usted dice que tenemos que dejar las emociones al lado a veces. Hay momentos que uno tiene que decir, Señor, no se trata de... Es que acordarse, no decirle al Señor, no se trata de mí. Y tú vas bajo la obediencia y Dios hace lo que tiene que hacer porque es que no se trata de ti. Desde el principio ya Dios sabe que está usando un vaso imperfecto. No quisiera pasar por alto la pregunta que me hiciste. Sí, vamos a volver ahí. Sí, vamos a volver de ahí. un testimonio impactante. Me sucedió en la ciudad de New York que fui a predicar a una campaña de damas. En la predicación y eso, yo veo que aparece un ángel. Digo, bueno, Señor, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué mensaje tú quieres que se dé? Entonces, él toca a una mujer mientras estoy predicando. Yo no uso, no es mi costumbre, llamar a alguien sin antes haber predicado. Hay gente que en medio de la predicación puede llamar a una persona, hablarle y profetizarle. Yo dejo que sea la palabra de Dios. Digo, bueno, para llamarla ahora, yo creo que no. Seguí predicando, el ángel estaba ahí y el Espíritu Santo me incitaba y me decía que fuera donde esa mujer. Terminé la palabra de Dios y la primera mujer que fui donde ella y le hablé, le dije, ven que quiero orar por ti. Dios va a hacer algo grande en el cuerpo tuyo. Y yo sentí que me entraron en el cuerpo literalmente de esa mujer y yo empecé a ver células. Y el Señor me dice, ¿tú ves todo esto que ve aquí? Háblale. Y eso es cáncer. Dile al cáncer que se vaya. Y verá que el cáncer se va a ir. Yo le dije a ella, yo veo un manto que te cubre, porque sí lo vi, un manto que la cubría. Y le dije, cáncer, sal fuera. Y el cáncer se fue. Pero no con eso, 15 años después le encuentro una convención extraordinaria que allí habían como 6,000 o 7,000 mujeres. Yo voy al baño y sale una niña corriendo. Y viene y me abraza y digo, Dios te bendiga. Y como que la conocía y no la conocía, porque había pasado el tiempo. Esa niña era la que iba a cantar los especiales a la iglesia que yo fui a esa campaña en New York. Entonces, ella viene y me dice, ¿no te recuerdas de mí? Digo, trato de recordarte, pero no recuerdo. Pero ven, yo te quiero enseñar algo. Y me llevo un cuarto enorme. Allí habían como 400 niños. Y de tantos niños y las personas que estaban allí, trae a una mujer. Dice, esa es mi mamá, ¿tú no la recuerdas? Digo, sí, no, pero no recuerdo. Y esa señora comienza a llorar. Y comienza a llorar y comienza a llorar. Digo yo, ¿qué pasa? Dice, recuerda que me llamaste y me dijiste que un manto me cubrió y reprendiste el cáncer. Digo, wow, pasa a menudo muchas veces que Dios hace lo mismo. Pero con ella fue especial porque nadie sabía. Nadie sabía que tenía cáncer. Y estaba en etapa 4 para morir. Cuando yo le digo, cáncer, sal fuera, en el nombre de Jesús, ella cae y está temblando. La niña no sabía, nadie escuchó que yo reprendí el cáncer, solamente ella. Porque eso me lo testificó después. Entonces, cuando ella me está testificando eso, yo le digo, oh, wow, ¿y fuiste sana? Dice, sí, fui sana. Pero no con eso, su doctor, un judío, que sabía del cáncer de ella y era quien la trataba, era el oncólogo de ella me está testificando y me dice a mí, dice, mira muchacha, yo quiero dormir, porque yo tengo días que no duermo. Yo le he estado hablando a Yahweh que haga lo que tenga que hacer contigo. El doctor judío estaba dando esas palabras. El doctor judío, me dice ella, que eso le pasó. Entonces, cuando le hicieron los exámenes, ella le está diciendo, una joven oró por mí. Yo sé que estoy sana. Dice, sí, porque que yo quiero dormir. Yo le estoy diciendo a Yahweh que te sane. Y ella fue sana. Y en esa convención de damas, esa mujer me salió al encuentro, me salió a su hija, me reconoció porque el cáncer había sido sano. O sea, uno predica y uno se va. Pero qué lindo los testimonios de que todavía Jesucristo sigue sanando. Todavía Jesucristo sigue haciendo su obra. Solamente tenemos que creerle a Dios y ser obedientes. La honra y la gloria es del Señor. El brillo no puede ser mío porque ser utilizada porque soy un vaso. La palabra de Dios dice que somos un barro, somos vasijas de barro. Y la vasija de barro en la mano del farero se puede dañar y al volver a hacerla. Entonces, ¿de quién es la honra? De Dios. Solamente de Dios. Esos fueron uno de los testimonios que puedo decir que me impactó en una forma increíble después de tantos años. Quizá uno no oye los testimonios, pero me impactó esa mujer porque era una mujer preciosa, bella, con muchos niños. Y estaba para morir. Wow, gloria a Dios. Estaba para morir. ¿Qué es lo más difícil
Yo siempre he querido preguntarle esto a una persona que Dios la usa en maneras sobrenaturales, porque usted ha visto, yo sé que Dios la utiliza en milagros creativos, en milagros de ciencia. Sé que Dios la ha usado de muchas formas. ¿Qué es lo más difícil para una persona de Dios cuando Dios lo empieza a usar en maneras así que usted nunca se imaginó que Dios la iba a usar? Decirle a alguien que se va a morir. Bueno, Yo fui a Florida a una campaña que me invitaron y entró un hombre elegantísimo. Tú podrías decir por la tela del gabán y la corbata y los zapatos que era un hombre de dinero. de dinero, un hombre importante. Si el dinero da importancia, pues él era un hombre importante. Él se sienta en la primera fila. Yo estoy predicando la palabra de Dios a los que me invitaron y mientras estoy predicando la palabra del Señor, el Señor me dijo, háblale, porque a él le queda poco tiempo. Entonces veo muchas pastillas, muchas cosas. Digo, ¿será que está enfermo? Bueno, pasaron al frente, él pasa al frente. Yo pedí que vinieran los que querían a Cristo. Él pasa, pero siempre me gusta preguntarle. Digo, ¿tú quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Me dice, yo solamente quiero la oración. Dice, está bien. Yo oré por el Señor, bendícelo, guárdalo, oré por su familia si tiene hijos. Y me fui, seguí orando. Pero el hombre no se movía del altar. Oré yo creo que por la iglesia entera esa noche. Pero él no se movía. Y el Espíritu Santo, háblale porque a él le queda poco tiempo. Voy y le hablo. Y le digo, tú sabes mi insistencia, todavía tú estás aquí parado y ya lloré por ti. En la vida muchas veces nos queda poco tiempo. Y yo no encontraba cómo decírselo. Digo, Señor, ¿cómo yo le digo a esta persona que se va a morir? Porque el Señor me lo dijo claro. Él va a morir. Y voy y le hablo y le digo, muchas veces nos caemos en situaciones que tenemos poco tiempo. Y mi insistencia es, ¿tú quieres a Cristo? Cristo puede resolverlo. En Cristo hay esperanza. Y le hablé como un evangelista acerca del Señor. Y él me dice, solamente ora, ¿puede volver a orar? Y volví, oré por él. Fue tan impactante que yo estaba nerviosa, se terminó el servicio, los pastores me dijeron, vamos a comer porque vamos a cenar algo. Él llegó también al restaurante. Y en la mesa larga se sienta frente a mí. Digo, válgate, Señor, aquí vamos. Eso significa que El Espíritu te tenía. tengo que decirle que él se va a morir. Digo, Señor, pero ya yo le hablé. Bueno, el caso fue que fui sabia, porque hay veces que hay que ser sabio. Le hablo a los pastores y digo, mira, el Señor me habló así, así, así. Ten pendiente a ese hombre. Háblenle, llámenle. No sé qué va. Y le dije lo que vi. Llegó el segundo día. Él viene y llegó tarde. Pero viene con 2 niños. Él dice que él se iba a devolver porque la niña se estaba orinando y tuvo que devolverse porque se orinó. Y dice, ya yo no voy para ningún sitio, ya estamos tarde y todo eso. Pero entonces coge y dicen que la niña le insistió, no papi, vamos, vamos, vamos. Y él fue y llegó tarde y se sentó adelante también. Esa noche aceptó a Cristo. El domingo regresó y vino la esposa y también aceptó a Cristo. Yo vengo para acá, para Pensilvania, y me llaman en diciembre, creo que era, y me llaman los pastores, pero lo único que oigo es una mujer agitada en el teléfono. Yo me acababa de sentar y veo al Señor hablándome. Dice, yo soy el Dios de toda misericordia. Yo hago cosas nuevas. Digo, sí, Señor, tú haces cosas nuevas. Y me decía, yo soy la vida. Y la vida se la doy a quien yo quiero. Y yo, sí, Señor. Y veo, estoy viendo cosas y me siento en mi sala. Estaba bien casada, había trabajado duro. Cuando me llama esa mujer ahí, dice, se murió, se murió, se murió. Digo, ¿se murió quién? El muchacho que tú dijiste que se murió, se murió. Vamos para el hospital ahora. Digo, hermana, ¿quién me habla? Soy la hermana fulana. Digo yo, ¿cómo? Digo, Señor, no. Dios da vida y se la concede a quien Él quiere y Él es Dios de toda misericordia. Yo estoy sentada en mi mueble y el Señor me acaba de hablar aquí. Y entró tu llamada, esa palabra para Él. Él murió, él estaba brain dead. Después a los días despertó, sonaron los monitores. Él despertó y está sentado en la cama. Cuando él habla lo que sucedió, él se había dado un cóctel de drogas. Las pastillas que vi. Se lo había tomado con su mejor amigo. Conste que había aceptado a Cristo. Pero vinieron a la fiesta y él le dijo al amigo, el amigo le dijo a él, esta va a ser la última vez que vamos a hacer esto porque ya yo sé que tú estás en la iglesia. Y esto, que tú estés en la iglesia es buena cosa. Y se lo tomó. El amigo murió ahogado en su piscina y él también cayó a la piscina porque estaban drogados. El otro muere. Este está
el cerebro está muerto, brain dead, pero el corazón le palpitaba porque le dieron resucitación y también porque era un hombre joven. Pero este muchacho me mandó un listing grande en Facebook. Él era compositor de música en el mundo. Él le daba a grandes artistas su música y su letra. Él ganó Grammys, él ganó muchos trofeos, muchas Era cosas. exitoso. Él era un hombre exitoso. Y él me dijo que él lo dejó todo, absolutamente todo, Terrenalmente hablando era exitoso. para tener a Cristo, porque él cree que Cristo sí lo resucitó. Wow. Sí lo resucitó. Y él me dio el testimonio de eso. Lo más difícil para decirle a una persona es que va a morir. La gente puede tener la tendencia, no, porque eso es sujeción para que uno acepte a Cristo y todo eso. No, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escucha, que conoce a la persona, más que a nadie en este mundo, sabe lo que va a pasar con esa vida. Para mí eso es lo más difícil. Pero quizás él no lo iba a entender porque como usted dice, yo estoy escuchando, estaba bien pendiente cuando usted dice que usted básicamente se le hizo imposible decirle que se iba a morir, pero quizás él no lo iba a entender porque no estaba enfermo, no era que estaba enfermo, era que un suceso que iba a suceder lo iba a llevar a eso, quizás él lo iba a ver como forma de burla. Pero algo hizo que él siguiera viniendo hasta que se convirtiera. Sí, sí, eso es lo más difícil, es bien difícil a decirle a la persona que va a morir. La otra cosa, si puedo mencionar otra, Sí, no, claro. es que a decirle a una persona que su pecado lo ha alcanzado. Ve gente en liderazgo en cuanto a pecado, a ver gente sentada dentro de la misma iglesia, no con ataduras de la que decimos, sí, porque está atado, no, siendo homosexual o siendo una lesbiana, sentado, ve jóvenes sentados en esa situación. Y la gente podría escandalizarse en cuanto a eso porque es una iglesia, pero una de las cosas que yo le enseñaba a mis alumnos, la Biblia tiene una concordancia, búsquese la palabra sinagoga en la concordancia. Cuando tú buscas la palabra sinagoga, dice que Jesucristo entraba a la sinagoga, predicaba a Cristo, sanó muchos enfermos y decía, y a endemoniados, no pocos. Significa que va a haber gente sentada con la necesidad de ser libertado por Cristo, de ser sanado por Cristo, de ser impactado nuevamente por Cristo. Entonces, a mí me impacta y me da tristeza muchas veces cuando veo ese tipo de cosas. Andar en los caminos del Señor y que Dios te muestre, es difícil, es duro. Tú amas a la persona, tú sabes lo que es la salvación, tú sabes lo que es Cristo. Tú quisieras metértele a alguien por dentro en cuanto a eso. Entonces, cuando ver una vida que está en esa situación, lo que da es pena y dolor. ¿Sí? Una pregunta, en el momento que... Y yo voy a hacer muchas preguntas porque en verdad es impactante. ¿Verdad? Como para la gloria del Señor, ¿verdad? Habiendo tenido la oportunidad de ministrar desde el altar, yo siempre que veo a una persona que Dios la usa y que Dios le muestra cosas, siempre he tenido esa curiosidad de hacerle preguntas porque yo creo en el poder de Dios, yo creo en Dios 100%, en el poder de Dios, lo he visto en mi vida, en la vida de mucha gente. En el tiempo que usted estaba pasando, usted ya, antes de su divorcio, usted ya estaba activa, Dios ya la usaba en profecía, Dios ya le mostraba cosas, ¿verdad? En ese tiempo era antes. muy reservada. Era muy reservada. Durante el tiempo que usted estuvo retenida, ¿le llegó a pasar la experiencia de por causa de lo que usted estaba pasando, que Dios le mostrara cosas y usted no atreverse a ejecutar y a hablarle a esas personas? Sí. ¿Cómo fue eso? Ay, como que te cogen el corazón y el pecho y te lo aprietan. Ya. Muy duro. Muy duro. A pasar por un proceso como ese de que tú tienes que ir a decirle algo a una persona y tú no vas y lo dices. Porque la tristeza, tienes que entenderse, la tristeza es tan grande que la autoestima baja tanto y tanto. Y que uno se ve tan y tan mal. ¿Me entiendes? Que, ¿quién yo? Ir a eso. No, que va. Usa a otro, Señor. Manda a otro. De ese tipo de experiencia, pasando por ese proceso, yo me veía menos que cualquier persona. El rechazo duele. Pero Dios tuvo que sacarme de ese cascarón. Porque algunas veces yo me veía en una forma que no me recuerdo y Dios lo sabe. No soy especial, solamente soy una humana con Cristo en el corazón. Salía de la banca, iba donde la persona y le hablaba a la persona y le daba el mensaje.
Cuando abría mis ojos, yo le estaba hablando a esa persona. Yo no sé ni cuándo salí ni cuándo me paré delante de esa persona. Wow. Entonces, Dios tenía que hacer eso. Entonces, eso me daba miedo. En una forma, o lo hace cuando yo te mando, o esto es lo que va a estar sucediendo. O sea que usted trataba si usted trataba de aguantar, de momento estaba haciéndolo y no se dio ni cuenta cuando fue a hacerlo porque Dios como quiera lo hacía. El Señor como quiera lo hacía. Entonces, eso me llevó a someterme, a ser obediente y a tener temor. Oh, my God, mucho temor de Dios. Con temor y temblor que era increíble. Desde que Dios me mostraba, me decía algo que fuera, porque no todo lo que Dios muestra por su Espíritu Santo es para que tú vayas y lo hables. Ay, Dios me mostró esto. No. Hay un momento preciso, hay un tiempo específico donde lo que Dios te mostró, Él va a ir a hacer más. Y quién sabe si es Dios probándote. Pues yo eso lo explico así a mucha gente. Dios muchas veces nos va a probar con lo que vemos y nos revela. Si vamos y lo hablamos por allá y Dios me mostró esto y me mostró lo otro. Y fulanito está así que sí yo qué. Pero no va donde la persona un chisme cristiano. Lo que Dios te habla se vuelve un chisme porque no va donde la persona quien tiene que decírselo. Wow. Lo único que está mostrando es que Dios me utilizó. Dios me mostró. Y ese no es el caso. Quien importa a quien tú le vas a dar el mensaje. Entonces eso me dio a mí un temor reverente delante del Señor para hacer lo que Dios me dice, que vaya y haga. Hay cosas que, como te dije antes, no son específicamente para que tú vayas y le digas inmediatamente. Quizás es para que tú ores. Y Dios sabe cuándo lo va a hacer. Y ahí la gloria es de Dios solamente. Y el temor es mío por recibir algo del Señor. Sí, que la conexión es súper importante. La conexión con Dios, cuando tú cargas algo así de poderoso de parte del Señor, porque es la clara, o sea, no todo el mundo, Dios no usa a todo el mundo. En profecía, Dios no usa a todo el mundo. En revelarle cosas, Dios escoge a quién, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él es perfecto. Pero cuando tú cargas algo así de poderoso, la conexión con Dios tiene que ser tan y tan íntima, porque el Espíritu Santo es el que te va a dirigir cuando es tiempo de callar y cuando es tiempo de hablar. Y como humano de abstenerte, no vas contando lo que... Mira, ¿sabes lo que Dios me dijo esta mañana de fulanito? No vas a durar mucho con el llamado. Dios no es así. Dios no es así. El Espíritu Santo no creo que es así. Creo que lo que Dios hace para hablarle a una persona, si son de sus malos caminos, de su enfermedad, de cosas íntimas, para que la persona crea que es Dios. Creo que eso es entre la persona y Dios. ¿Cuál ha sido quizás la cosa más impactante, ese momento donde tú has dicho, wow, Vladi, Dios me impactó en este momento, con esto que hizo, sea en su vida o en la vida de alguien? La vida de mi hija. Mi hija sufría de platelets. Las plaquetas le bajaban y yo no lo sabía. Okay. Solamente tenía 7 años. En un after school program estaba jugando básquetbol. Se cayó, se golpeó la cabeza y le salieron muchos... ¿tú sabes cuando uno se baja un dedo con un martillo y no sale la sangre y le deja? Bruce, sí, un Bruce. Tenía moretón. El cuerpo así, dentro de la boca y dentro de los ojos. Yo pensé que algo le dio alergia. Digo, Natalie, ¿qué te pasó? Dice, nada, ok, pero no sé qué, todos estos bubus que yo tengo aquí, todo esto en la piel, no sé qué es. Digo, señor, llamé inmediatamente a la doctora, le digo, mi hija está así, comió algo, le ha dado alergia, no tiene vómito, no tiene nada, no tiene mareo, no tiene nada, ni fiebre, pero tiene todo el cuerpo lleno de eso. Dice, tráemela en la mañana y yo voy a chequearla. Sí mismo la llevé en la mañana, le sacaron sangre, ella nunca había visto una cosa como esa. Y mi hija estaba bien. Entonces me llama esa misma tarde con los resultados y me dice, siéntate, dale las gracias a Dios que no es cáncer. Se me fue el corazón al piso. Entonces me dice, es una condición, tiene las plaquetas bajas, en el cuerpo se necesitan como unas 300,000 para que si tú te cortas se coagule la sangre. Entonces ella me dijo que no se dé ningún golpe ni nada. Lo del golpe de la cabeza yo no lo sabía. Al otro día tiene un moretón, la cara morada, negra, purple, como una remolacha. Digo, ¿qué te pasa? Dice, mami, mi cabeza me duele. Digo, ¿qué? La doctora mandó todos los exámenes que hizo a todos los hospitales más cercanos, por si acaso se daba una situación con ella. El caso es que yo estoy dando clase en el Instituto Bíblico y me llama mi amiga, que es una LPM, y me dice, Elena, Natalie está mal, le está pasando lo que te dijo la doctora, tan pronto ella empieza a vomitar una solución como Coca-Cola, es sangre. Tiene que llevarla a un hospital. Digo, ok, yo desde el instituto fui a llevar a mi hija al hospital, del hospital me la transportaron en helicóptero para Hershey Medical Center. Yo me mandé en el carro. Mi hija decía, mi cabeza, mami, es mi cabeza, mi cabeza. Mi hija quedó en coma. 9 días. Y el cuerpo se movía y era impresionante, botando sangre por la boca. Y me dijeron, ella va a morir.
ella va a morir, ella se dio un golpe en la cabeza y su cerebro está botando sangre. Mi hija estaba hecho un vegetal. Y ahí quedó. Y yo tenía 3 días, eso era orando, Señor, hazlo tú, Señor. Es mi hija, la amo, pero cuando tú te desprendes de algo que tú amas y se lo entrega al Señor, y eso fue lo que yo hice, yo se lo entregué al Señor. Tú me la diste, es tuya. Tómala, es tuya. Si así es que te la quiere llevar, es tuya. Y estoy en el proceso de divorcio, que era aterrador. Llamo al papá y le digo, la niña está así, me dicen que no va a vivir. A los 3 días me dijeron que ella no iba a vivir. Ella no va a vivir. Me dice, ok, está bien, pues yo tengo que trabajar mañana, llámame. Si se da alguna novedad con ella. Wow, Pasaron los días, nunca fue, no frío. llamó. Sí, mucho. Qué frío. Sí, mucho. Eso hay que ser bien frío. Mucho. Llamó al hospital y yo estaba frente a la mesa de las enfermeras. Oigo que están preguntando por mi hija y ella me mira. Y eso fue el papá. Y la enfermera dice, bueno, yo sé que esa es tu hija, yo no tengo ninguna prueba, yo no puedo darte nada de información de ella. Ahora, yo sí sé que la mamá está aquí, pero si tú eres el papá, yo no te puedo dar información. Si tú vienes aquí, yo te doy la información, toda la información que tú quieres. Él nunca llegó. Pero el Cristo que yo le sirvo, sabiendo que iba a perder a mi hija, con un bebé de 2 añitos también con una infección que los antibióticos se hizo inmune el cuerpo. Le creció tanto la bacteria de infección, de sinusitis, ¿ok? Mi hijo nació con un problema que no podía tragar. Y el doctor me dijo, tengo que mandar a buscar una inyección para to rebuild, para levantarle, reconstruirle el sistema inmunológico, porque los antibióticos le han hecho eso. Una en Hershey y este bebé aquí. El doctor llamándome. ¿A la misma vez? Sí, señor. Una crisis total y un divorcio. Y un divorcio. Y la indiferencia de un papá. Hermano, una crisis total. Me llama el doctor pediatra y me dice, tráeme a Samuel porque le voy a poner la inyección. A correr con Samuel a dar la inyección. Dejárselo a una amiga mía. Mi hija está en el hospital, en lo que yo atiendo a mis niños, después de 3 días sin bañarme ni nada, orando. Cojo para allá. Cuando cojo para allá, todavía estoy con mi hija. Me empecé a visitar a las mamás. Había un niño que lloraba en ese piso que era increíble, de los niños que se le parten los huesos. Yo fui donde la mamá ya tenía un bebecito, tenía una de este tamaño. El niño de 9 años tirado ahí, y oré por ella, lloraba por ella. Y hacía ese tipo de cosas mientras mi hija estaba en la cama. Ejecutando su llamado mientras está pasando por la crisis. Pero te voy a decir una cosa. El Cristo que nosotros le servimos, el Cristo que Elena le sirve, se le apareció a mi hija. Un día a las 3:10 de la mañana se prendieron todos los monitores y mi hija está sentada así. Entró todo el mundo. Yo no podía entrar, a mi hija yo la veía, era por un espejo. Yo no podía entrar a visitarla porque el sistema inmunológico se le cayó. El cerebro está lleno de sangre. Tenía infección en los riñones. Tenía infección en la orina. Mi hija estaba vuelta una porquería. Esperando que muriera. Pero Cristo se le aparece a mi hija. Y cuando le dicen, hey, Natalie, how are you? Evaluándola. A mí me vistieron, me dijeron, tú no puedes hablar, no te pongas a llorar porque te vamos a sacar. Queremos ver cómo está funcionando el cerebro de ella. Entonces le dicen, hey, Natalie, where you been? Y dice, ¿cómo que donde yo estaba? Sí, tú te dormiste ahí, tú no querías despertar. Dice, no, yo no estaba durmiendo. Si había un niño que lloraba y lloraba y no me dejaba dormir. Mi hija oía a ese niño que se le rompen los huesos en el movimiento llorando. Y yo le suplicaba a la doctora que si mi hija iba a morir, que me dejaba tocarla, que me dejara abrazarla, que yo quería que mi hija escuchara mi voz siquiera por última vez, que me dejara cantarle. Me dice que tiene una infección grande, no podemos dejarte. Digo, déjame entrar a ver a mi hija. Mi hija despertó en ese proceso. Y mientras ella buscaba así la gente, ella no me conocía, porque mi hija no me conocía. Sí, pues te tenían tapada con una ropa por la cuestión de la bacteria. No, y sin ropa también no me conocía. Ella pensaba que el hospital era un sitio como de diversión, porque tenía peluche y flores, y a ella le encantaba todo eso. Y ella buscaba así, le decía, ¿a quién tú buscas? Y me pusieron adelante y me dijeron, quítate la máscara, pues ahí te conoce. Y yo me sequé las lágrimas, me quité todo, y mi hija se hace, ¡fuin! La vista de ella, me pasaba por arriba. Le dijeron, Nárale, ¿a quién tú buscas? Dice, al doctor, al que entró aquí, al que vino y me puso la mano. Y se escandalizaron porque dijeron, alguien tocó a esta niña en el hospital, y ella dice que alguien la tocó. Y ella andaba buscando al doctor, y dice, sí, un doctor bien alto. Y mira, Vladi, te voy a decir que había un doctor bien alto, como unos 7 pies. Y me recuerdo su bigote porque era rojo
y el pelo también, bien blanco, con unos ojos azules preciosísimos, pero era alto, robusto. Le dijeron, y él fue uno de los que trató a Nara. Le dice, dice, ese no. No. El doctor que yo vi era Hughes, alto, bien alto. Yo digo, ¿qué doctor fue que ella vio? Están preguntando si sí, yo lo vi. Y él vino, y él me despertó. Y él me dijo, yo soy Jesús, y vengo a quitarte el dolor de cabeza que tú tienes. Y él, ay, sí, Jesús, toca mi cabeza que se me quite este dolor, y quítame todos esos machucones que yo tengo en el cuerpo, quítame lo que no me gusta. Hasta le señaló un dedo del pie grande. Le dijo, quítame ese no me gusta en mi dedo. Jesucristo se le apareció. Cuando los doctores escuchan eso, comienzan a llorar. Yo comienzo a llorar. Yo comienzo a glorificar al Señor, pero no podía acercarme a donde mi hija hasta que ella me conociera. Eso hizo el Señor con mi hija. Pasando por un proceso, un día de las madres, que era un domingo, no le dan de alta a un niño y a ella me la dieron como regalo después de varios días en el hospital. Eso hizo mi Señor con mi hija Natalie y lo testifico. Las situaciones que no nos desbaratan nos van a hacer más fuertes. Ya con este testimonio, apaga la cámara, ya. Tremendo. ¿Sabe qué, hermana? Que la gente, usted escucha mucho en los altores que la gente habla, que hay un precio para el aceite de la unción y todo eso. Y yo escucho su testimonio y digo, ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo que si hay un precio cuando se carga algo de parte del Señor. Y usted pasó ese proceso y wow. Dios la sostuvo, pero me gustó algo bien lindo que usted dijo, que mientras estaba pasando ese proceso, usted estaba orando por el niño que se le rompían los huesos, usted estaba orando por una madre y sus hijos, porque se supone que eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Sí. Eso es otro nivel, y no lo digo de que, eso es otro nivel porque usted es mejor que nadie, no, que eso es otro nivel de fe, eso es otro nivel de saber quién te llamó, porque la humanidad te está llamando a que te desconectes de todo y que te hagas un 8, porque mira lo que te está pasando. La humanidad te dice, pero ese no es el Dios que tú le sirves. Mira, tu hija se está muriendo, olvídate de eso. Pero el Espíritu Santo en nosotros... Así es. ¡Wow! Yo tenía un pleito con el Señor en ese aspecto. Sí, me imagino. Lloraba y estaba allí, esto y lo otro. Nunca pensaba que el Señor fuera a hacer grandes cosas. Elena, vamos a orar por esta persona, esta petición. Y después dio los testimonios y eso. Hasta un punto que llegué en mi situación que le decía, Señor, ¿cuándo me va a tocar a mí? Lo que yo no entendía, que eso traía fe a mi vida, a que siguiera confiando, Y yo decía, ¿pero cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo viene mi milagro? ¿Cuándo tú me vas a quitar este dolor que yo tengo? ¿Cuándo tú vas a obrar dentro de mí? Pero lo que no entendía era que en ese proceso de tanto dolor, Dios hacía cosas grandes, pero mi dolor en una forma era más importante que lo que yo podía ver que el Señor estaba haciendo. Porque pasa así, hermano Vladi. Y yo decía, pero ¿y cuándo me va a tocar a mí? Tú haces eso con esta, con aquella. Sí, administrando cosas para todo el mundo, pero nada para mí, yo en necesidad. ¿Cuándo me toca a mí, Señor? Y es como repartir compras y uno enmayado. Exacto, y digo, pero ¿cuándo me toca a mí? Sí, entré en un pleito con el Señor, porque no podía entender lo que el Señor estaba haciendo. Dios, como tú dijiste, Dios estaba trayendo fe a la vida mía, y yo no lo entendía, porque todo lo que Dios pudiera hacer, lo oscurecía el proceso que yo estaba pasando. Wow. Lo oscurecía el proceso. Y yo le hablo así a las mujeres. Tu proceso te puede oscurecer en una forma que tú no puedes ver a Dios, ni creer a Dios. Porque hay situaciones que te van a poner más cerca de Dios o te van a tirar más lejos de Él. Yo experimenté que me tiró más cerca del Señor. Y por eso estoy aquí. Pude verme descarriado con todo lo que sufrí y pasé. Porque humanamente quiera tú o no tú vas a decir, pero ¿y dónde está Dios? Podríamos decir como Job. Denme la dirección, yo iría delante de Él y me postraría a sus pies y le daría mi causa, porque estamos en esta humanidad. Pero qué bueno es Dios. Y pasando por ese proceso, y perdona que hable tanto de ese proceso, pero es que para mí es bien impactante. Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que necesitan escuchar esto, que en el momento difícil Dios nunca te abandona. Porque Dios está en silencio no quiere decir que no. Y sé que hay una canción, Blaya, puede sonar como un cliché, que cuando Dios está en silencio es que está orando, pero es una realidad. Cuando usted estaba pasando por ese proceso, ¿hubo alguien en algún momento que básicamente fuera la voz de la mala noticia y dijera, pero mira, tú eres cristiana y eso te está pasando, olvídate de eso? Dentro de la misma iglesia. Esta pregunta la está guiando el Espíritu Santo, porque cada vez que le hago una pregunta, la respuesta está ahí. Está ahí. Es como que la respuesta está esperando por la pregunta. ¿Cómo así?
si dentro de la misma iglesia, una vez escuché un comentario, ay, no sé, la pobrecita, pero Dios dice que la usa y todo eso, yo no sé cómo Ay. es eso. ¿Qué Sí. habrá hecho? ¿Qué pecado tendrá oculto? Así como, Así como mismo. la palabra, ¿verdad? Hay una historia así, ¿quién pecó? ¿Su papá, su abuelo, su tío? Me pasó en una iglesia del Bronx, llamaron, que me invitaron a predicar por recomendación y eso. También pasó allá. Él oyó mi testimonio, mi proceso y eso. Y cuando me dijo, Dios le bendiga, hermana, ay, pobrecita, lo escuché hablando así de mí. No, todavía no había subido al púlpito. Ay, pobrecita. Y esa fue la que ustedes trajeron para predicar. Ay. Ay, Señor. Subí, prediqué la palabra de Dios y Dios hizo como Él quiso. Es que Dios siempre se luce. Yo tuve una experiencia así rapidito. Cuando nosotros comenzamos esto de la música urbana, nos habían invitado hacía como un mes para un evento y era Iván Dofilo, mi persona, Sammy, que ahora es el pastor Samuel Omar Quiñones, a un evento en Connecticut. Y había sido con tiempo. Y cuando llegamos, nos damos con que los líderes de esos jóvenes que tenían ese evento, que sabían que nosotros por allá, se llevaron los jóvenes para ver unas películas y qué sé yo, los cansaron y los mandaron para la casa. Llegamos al evento y no habían jóvenes. Oh, wow. Y esa gente, nosotros llegamos y cuando nos vieron, dijeron, ¿eso fue a los que invitaron? Mira esto, a lo mejor Dios los trajo porque necesitan que nosotros oremos por ellos. Y nosotros tomamos los micrófonos y ministramos como si eso hubiera estado lleno de jóvenes. El Espíritu, nosotros íbamos a orar y a ayunar, nosotros íbamos a relajar. Y nosotros ministramos como si hubieran jóvenes. Cuando nosotros terminamos de ministrar, toda esa gente para el altar llorando de rodillas, Alabado sea Dios. rompiéndose los vestidos, ceniza y todo el mundo pidiendo perdón. Yeah. Porque salió a reducir que todos ellos tenían una necesidad y que Dios nos trajo para la necesidad. Exactamente. La gente no entiende que cuando pasan esas cosas, quiere ver tu testimonio. Ahora mismo lo que gana es gente milagrera, que entra a la iglesia, te haga milagros, te dé profecía, te haga esto, lo otro y toda esa cosa. Que diga cosas lindas. Exacto. Y no presentan a Cristo muchas veces. En el mensaje tú no oyes hablar a cristocéntrico. Qué triste, ¿verdad? Ok, muy triste. Ahora, pero la gente lo que no entiende es que cuando a ti te invitan a una iglesia, quien abrió la agenda fue Dios. Dios te puso en esa agenda de que tú ibas a ir a ese lugar ese día. Y que el verdadero hombre y verdadera mujer de Dios se prepara para eso. Eso no es al garete. Hay una preparación ahí rápido que Dios te habla. Exactamente. Entonces, tú vas porque te invitaron y tú vas porque al menos el que entienda, que Dios abrió esa agenda porque algo va a ser Dios. Ya el Señor estaba en ese lugar. Ya el Señor sabía la necesidad de todo el que estaba ahí. Lo que no sabíamos éramos nosotros. Y la gente espera que vaya un profeta para que Dios se manifieste. Cuando Dios ya está en el lugar esperándonos a nosotros. Entonces, nos puede probar a nosotros y puede probar también a las otras gente. Entonces, cuando pasan cosas como esta, la gente no ve el asunto como que Dios está. Y es una pena. Ay, pobrecita, esa fue la que usted... Y Dios va a hacer algo con eso. Y al final Dios viene y se luce para que se acuerden. Porque es Dios. Amén. Porque es el Señor. Sí, me ha pasado. Una pregunta media controversial, pero se la voy a hacer. Usted, y de verdad, gloria a Dios, usted no, cuando yo le pregunté, ¿verdad?, cómo la iba a presentar, te dijo la hermana Elena Che. Sé que usted fluye en la profecía. ¿Cuán impactante es, ¿verdad? Si nos vamos a la Biblia, vamos primero antes que me dé esto, si nos vamos a la Biblia, los profetas no se conocen bíblicamente por gente que andaban repartiendo cosas buenas. Cuando un profeta llegaba a un sitio, temblaba Raimundo y todo el mundo. O sea, si llegaba el profeta, no había fiesta. ¿Qué hay qué? ¿Que hay un profeta aquí? ¿Cómo eso brega con usted en cuestión de que usted siendo profeta, en esos momentos en que Dios le da palabra a usted, que está difícil darla? Además, ya hablamos de lo de decir a alguien que se va a morir. ¿Cómo es ese proceso cuando Dios te dice algo y básicamente te tienes que preparar porque te toca decir algo que tú sabes que está difícil y que quizás no lo van a recibir? Tiemblo. Y perdona, haciendo un paréntesis, basado en el hecho de que, y siendo profeta y basado en el hecho de que en estos tiempos mucha proclamación de profeta es para noticias buenas. Y cuando lo comparamos a la Biblia no nos cuadra. A mí no me cuadra. A usted no le cuadra tampoco, ¿verdad? Ah, no. So, ¿cómo es eso? Ahora sí. Ok. Tiemblo. Muchas veces el Señor te habla a través del mensaje antes de tú llegar al lugar. Te puede mostrar situaciones, te puede mostrar rostros,
también. Pero lo exclusivo de Dios es sorprendernos muchas veces para que la gloria solamente sea de Él y solamente de Él. Y uno entiende y sabe que el que conoce la voz de Dios y el Espíritu, y uno sabe que es así. Yo lo que hago es tiemblo, porque esta pecadora, Dios hablándole. Cuando Dios hablaba, la gente se tiraba de rodillas. Entonces, cuando yo oigo la voz de Dios y estoy en pleno mensaje y estoy dando la palabra de Dios, y oigo la voz del Señor, yo tiemblo. Sí, porque hay que darle esa honra al Señor. Y máxime la gente, la honra que le da a Dios es, ay, Dios me está hablando ahora mismo, como algo tan sencillo. Dios no se la pasa hablando. Algo bien livianito. Dios me está hablando. Me llamaron por aquí por el celular. Imagínate el vaso recibiendo la grandeza de Dios en uno. Y hay veces que yo como mamá, no sé ustedes, pero yo como mamá tengo que ir a predicar y eso. Y cuando viene a ver, tú quieres coger a un hijo tuyo y te saca de tu cabal y así Sí. y tú te vas Sí, todo el camino orando. Yo tengo uno de 22 y una de 17, sí, yo sé. Y tú vas todo el camino orando porque te sacaron y tú quieres ir allí purificada, santificada, que te salieron alitas, pero tú. Esa es la parte de dejar las emociones a un lado, de lo que hablábamos ahorita. Ahí es donde la emoción hay que cancelarla. Y esto es difícil. Y tú te vas creyendo, diciendo, Señor, pero voy a predicar que ofendiste a Dios. Porque tiene ese enojo todavía. Y tú vayas a predicar. Y uno trata, Señor, perdóname, controlando, sí, qué sé yo, qué, y todo eso. Sí. Y de repente viene el Señor y te habla. Digo, ay, aquí morí. Ahora sí. Aquí morí. Porque tú sientes que todavía tienes ese enojo. Y tú estás predicando. Y de repente Dios te habla. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Oh, Dios me está hablando ahora. No, yo me arrepiento. ¿Tú me entiendes? No sé si me doy a entender con lo que hablo y eso, pero creo que es importante la voz de Dios cuando la recibimos y darle esa honra al Señor, de mirarnos a nosotros mismos. Porque de la misma forma que Dios nos habla a nosotros para darle un mensaje a una persona específico, al corazón de esa persona, o a la situación específica que está viviendo esa persona, imagínate que venga otro también y a nosotros no lo diga. Y quizás andemos torciditos por ahí, el Señor quiere enderezarnos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que, la Biblia es una espada, la palabra de Dios es una espada y creemos que nada más la palabra escrita es una espada. Lo que sale de la boca de Dios también es una espada. Y nosotros nos tenemos que ver en ese espejo. Yo trato de verme en ese espejo. Porque hay palabras que te da el Señor, son fuertes, son firmes, son con una autoridad que tú dices, si le pongo la mano creo que lo mato, porque tú sientes una fuerza en el cuerpo y una autoridad. Digo, Señor Jesucristo, ten misericordia. Entonces, qué lindo cuando escuchamos la palabra del Señor, que Dios habla para esa persona y que podemos ir con amor, que podemos ir con humildad, mansedumbre, presentando, abrazando a la persona, aunque sea fuerte, aunque sea con autoridad, pero haciendo eso, porque podemos estar del otro lado también, cuando Dios nos habla. Tengo como 3 preguntas más. ¿Alguna vez te ha tocado darle una palabra a alguien que esa persona no, básicamente te haya dicho que no la recibe? Sí. Sí. Dios me habló de esa persona, músico tremendo. Digo yo, ok. Y yo me fui para mi casa. Pasaron 2 años, estaba en un evento, esa persona también estaba. Yo sabía que estaba porque lo decía el flyer, pero no me imaginé que iba a ser así, solamente oré por él. Y el Señor me dice, vete donde él y habla. Digo yo no, en esto aquí, a mí no me invitaron a predicar. Yo vine, fue a este concierto, yo vine a estar aquí como yo voy a hablarle. Así mismito, salí, no me di cuenta que salí donde estaba sentada, voy donde él y le estoy ministrando. Y le doy la gloria al Señor porque entonces llamaron a ministros. Muchas veces no paso. Si me indican ve, yo paso. Y yo pasé y estoy hablándole. Él andaba en un camino de muerte así. El Señor cogió y le habló y me dice, ¿qué? ¿Qué es lo que tú me dices? Y tú podías ver los ademanes, que algo estaba pasando aquí. Altivez, se volvió activo. ¿Qué es lo que tú me dices? ¿De qué es que tú me hablas? ¿Qué es lo que tú dices? Y se puso así, jaquetón. Y el Señor le habló fuerte. Le dijo, así te dice Jehová. Si no te devuelves del camino donde estás, te voy a llamar con nombre y apellido desde un púlpito. Se cayó, bajó para abajo, le cambió el semblante, oré por él con amor y todo eso.
Se fue a su casa. Después supe que duró 3 días que no fue al trabajo porque estaba en el Bayman llorando, diciéndole, Señor, perdóname. Señor, Pero gloria a Dios porque ese es el propósito. O sea, eso es lo que mucha gente, lo que tenemos que saber es que cuando Dios nos habla, algo que yo he aprendido a orarle al Señor es que no me deje en mi error. Yo he aprendido a orar al Señor, Dios mío, no me dejes en mi error porque gloria yo a soy humano. Dios. Y a veces Sí. yo me doy cuenta que a veces tú puedes decir algo, actuar de cierta manera porque esa es tu personalidad. Pero como todo el mundo tiene un carácter diferente, sin querer tú ofendiste a alguien. Por ejemplo, yo soy impulsivo. Yo si voy a hacer algo, yo ya voy cargando las maletas. Si yo tengo que ir para Puerto Rico porque ya el ticket está comprado. Y a veces tú puedes ofender a alguien, especialmente Sí. en nuestra vida personal, en el matrimonio. Tú puedes tomar una decisión en esa impulsividad y después enterarte que ofendiste a tu esposa porque ella no Sí. estaba ready para... Ella esperaba que tú te sentaras y no me ha pasado tanto, gracias al Señor, pero ella esperaba que tú lo abogaras, lo hablaras y todo eso. Y a veces podemos ofender. Sí. Es fácil hacerlo. Hacerlo, ¿verdad? Sí. Qué bueno, ¿verdad? Que él pudo aceptar y arrepentirse porque cuando Dios nos habla es para eso, es por amor. El Padre que ama corrige. Es por amor, para que uno se devuelva del camino. Qué bueno que Dios habla. Hay gente que quiere tener cuando Jesucristo libera al endemoniado gadareno. Dice, no, vete de aquí. Yo siempre pienso en ese versículo. Jesucristo no pudo hacer más milagros. Hay gente que prefiere quedarse con sus endemoniados, con sus cadenas, con su cosa, y no que Dios les revele a alguien que esa persona vaya y le diga, mira, para el enfermo hay que decirle la enfermedad y esté la medicina para curarla. Y uno va con ese amor para orar. Pero hay gente que prefiere su enfermedad, prefiere sus demonios y no ser libertado porque la vergüenza es más grande que Cristo te liberte. No, Cristo es más grande que la vergüenza, porque Satanás siempre te va a señalar tu vergüenza, pero Jesucristo te va a señalar que eres un hombre libre. Sí, y hay gente que prefiere que sea así, no, calladito. No, pero qué bueno es Dios, porque Dios hace eso por amor y su misericordia. Cuando Dios nos habla a nosotros así, es que Él quiere que nos devolvemos. Él quiere que nos ama tanto. Como yo digo, le enseñó a mis alumnos. El Padre mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Él es el todo de Dios y murió por nosotros. ¿Qué otra cosa no hará Jesucristo para alcanzarnos? Para que vayamos por el camino correcto, para que nos devolvamos. Si ya dio su todo, que es Cristo, las otras cosas son pequeñeces. Pero es si nosotros queremos. ¿Qué es lo más impactante? ¿Qué es lo más que te impacta, verdad? ¿Cuántos años te llevas sirviendo al Señor? 40. ¿Cuánto? Espérate. Me había dicho ahorita más o menos, pero... Conocí a Cristo cuando tenía 9 años, 51 años. 51 años. Sirviendo a Cristo. Tengo 60. A veces yo hablo con Kevin y hablamos de la música y de muchas cosas del Evangelio. Y a veces él me dice, no, Vladi, pero así es que se hacen las cosas ahora. Y yo le digo, no, porque antes se hacían así. ¿Qué es lo más que te impacta de la forma en que opera la iglesia hoy en día comparado con usted comenzó? Y no estoy diciendo esa pregunta para hacerla sentir vieja, sino porque a mí que llevo desde el 99 sirviendo al Señor, a mí a veces se me hace difícil. Yo a veces hablo con Kevin como que me tiene que ilustrar un poco, ¿no, Vladi? Porque ahora esto es así, and I'm like, no sé si yo me voy a acostumbrar a eso. La diferencia en la iglesia de antes a la iglesia de ahora. La iglesia de antes, creo que había muchos adoradores. Cuando se reunían en la iglesia sabían adorar. Aunque ahora hay muchos grupos de adoración, usted como quiera no lo ve de esa forma. Sí, hay muchos grupos de adoración, pero creo que había más adoradores. Sabían a qué iban. Hay gente que no sabe a qué viene la iglesia. Viene porque está acostumbrado o es parte de su cultura, como el papá y la mamá lo crecieron. Y ya eso se hizo parte de su cultura y vienen a la iglesia. Impactante que usted dice eso porque el testimonio, ahorita nos sentamos con una persona que estuvo 5 años en una iglesia y nos dice que no conoció a Dios. Pero él dice que era el MacGyver de la iglesia, él hacía todo, él tocaba música, bregaba con equipo y todo. 5 años, pero en esos 5 años, cuando pasó algo más luego, le echó la culpa a la iglesia y él dice que yo no conocía a Dios en esos 5 años. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, eso es algo que es personal. La vida nuestra como cristianos es una relación con Cristo, es de relación. Si tú no tienes esa relación con tu Dios, ¿cómo tú vas a poder verlo? ¿Cómo Cristo va a revelar al Padre en la vida nuestra? ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Entonces, tú tienes que tener una relación con tu Dios. Hablando de la iglesia,
La iglesia antes era buena, sabía adorar. El defecto que tenía la iglesia era que tenía dogmas, cosas impuestas por los hombres, no toques, no mires, no haga esto y ese tipo de cosas. Mas, sin embargo, tenía ese tipo de pureza, como se dice, que no se contaminaba allí, no se contaminaba acá y todo eso. La iglesia nueva ahora es una iglesia que no es tanto una adoradora, como dije antes, o es por costumbrismo o es por la cultura de que se lleva a la iglesia, pero es una iglesia que se asocia más en la sociedad. Tiene menos restricciones que la de antes. Menos religiosa. Es menos religiosa, ¿ok? Pero también tiene menos relación entre su Señor. Eso es lo triste. Ahora mismo yo me gozo porque no sé si tú has notado muchos vídeos de jóvenes en una plaza cantando, alabando a mí me fascinan y adorando al Señor. Me fascinan esos videos, yes. En mis tiempos había gente que la Biblia la ponían en una funda y eran jóvenes que no querían que lo vieran con una Biblia en la mano porque decían que era evangélico. Pero ahora los jóvenes se han destapado en ese sentido. Es más exposición. Sí, exponen más su fe. Amén. De lo que ellos son, de lo que es Cristo en su vida. Yes. Lamentablemente, la vieja generación es posible que no ha querido alcanzar esta nueva generación, porque el tiempo ha cambiado. El evangelio es el mismo, Cristo sigue siendo el mismo. Eso no cambia. Cambiamos nosotros. Pero por ese lado, no es que el Señor nos menosprecie porque hemos cambiado. Pero qué lindo cuando avanzamos. La iglesia de ahora es una iglesia que avanza, tiene los medios de comunicación, tiene el internet, tiene Facebook, tiene tanta plataforma de presentar a Cristo que antes no se daba en ese aspecto, porque vivíamos una vida en una forma un poquito puritanos. Sí, vivíamos puritanos. A uno que era bautista, que usaba pantalones, no nos atrevíamos a decirle Dios te bendiga. Si nos separábamos más, estábamos más. Exacto, éramos mucho más separados. En mi iglesia de donde yo vengo, en Santo Domingo, en mi pastor Antonio Espallá, en ese tiempo, había una mujer bautista y ella venía y nos daba las mejores conferencias, porque era un hombre instruido y él instruía a su juventud. Y ella daba las mejores conferencias. Pero su iglesia usaba, las mujeres usaban pantalones, que joyas, que cosas así. Pero ella venía a la iglesia de nosotros y nos instruía, a nosotros nos encantaba. Yo, donde quiera que le vea, Dios te bendiga. Sin saber que nosotros, eventualmente, los pentecostales también ahora usan joyas y pantalones. Exactamente. Sin saber que eventualmente iba a llegar ahí. Pero que esa no es la santidad, porque hemos tenido un problema que supuestamente que la santidad es el reflejo de lo que se ve afuera. No, de lo que el reflejo de lo que se ve afuera es lo que tú tienes dentro, que es Cristo, y a quien tú tienes que presentar a Cristo. La santidad la rebajan a cosas que tú utilices. Es cierto que tú no te vas a ir a una iglesia con la espalda afuera, con el ombligo afuera. No, hay un código. Eso es ética. Exacto, hay un código de ética para cualquier compañía. Si vas para la corte, vas a ir al garete, no puedes ir. Exacto, en cualquier compañía te da un uniforme o te dice cuál es la ética para tú ponerte tu ropa para tú ir a trabajar. En las iglesias también. Lo mismo aquí, Entonces no podemos rebajar la santidad de Dios al modernismo, como dicen ahora, eso es moderno. No, la santidad de Dios es más que eso. Es sacra. Todo esto se queda aquí en esta tierra. Si hoy yo tengo el brillo de esto, lo otro, de un traje muy brilloso, miren, el cielo vamos a resplandecer. Entonces, no podemos rebajar la santidad de Dios a que usa esto, no use esto. No. Es la convicción que tú tengas para tú utilizarlo. Porque el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos lleva a esa verdad. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo que para mí es pecado, para ti tal vez es la libertad que el Espíritu Santo te permite hacerlo. Yes. ¿Me entiendes? Porque estoy dejando que sea Dios que obre en mi vida. No el dogma del hombre, lo que me dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo que me va a llegar a toda verdad. Quizá para mí esto no es nada, pero para otra el Espíritu Santo le dice, no te lo pongas, porque a mí me ha pasado. Hermano, a mí me ha pasado. Yo voy y me compro unos zapatos y yo me acuerdo que iba a predicar. Lo que tenía estaba roto. Y dije, Señor, que yo vaya a Burlington y consiga unos zapatos de $20. Dios te contestó la oración. Yo fui y ay, estos son cómodos. Ay, sí, Señor, ven. Y yo encantada con mis zapatos y caminé para allá y para acá. ¿Tú crees que me pude poner los zapatos? El Espíritu Santo me dijo que no. Yo me fui con mis zapaticos negros. Los jotos. De satín. Medio rotito ahí. Bueno, Señor, yo no me lo pude poner. O sea, lo que es una libertad para otra persona, que el Espíritu Santo le concede que sí puede hacerlo, para otra el Señor te va a restringir. Porque no dice la Biblia que somos guiados por su Espíritu. Esta carne recibiendo algo espiritual
que es bueno para que tú no lo hagas. Eso lo hace solamente el Señor. Gloria Y a la Dios. relación que tú tienes. Entonces, la diferencia de la iglesia antigua, sí, tiene sus valores increíbles. Puso un stop, puso un freno a la iglesia de hoy para que no haya tanto libertinaje. Gloria a Dios por esas personas que crecieron así. Gloria a Dios por las que son viejas y bajan de una generación a esta generación y no pueden juzgar a otra por ese aspecto, sino que pueden ver a Cristo. Yes. Sí hay una diferencia. Me pero gusta fue porque buena. mostraste lo bueno y quizás lo menos bueno, pero me alegra. So, ya estamos terminando. So, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para usted dentro del Evangelio? Conocer a Cristo todos los días. Me sorprende todos los días. Él es una fuente inagotable para mí. Es mi fuerza. Es mi todo. Eso es lo más importante de cada día cuando abro los ojos. No que Dios me dio la vida y, ay, Señor, gracias por este día. No, gracias, Cristo, porque todavía te tengo dentro de mi corazón. Gloria a Dios. Todavía te amo como el primer día. Todavía quiero esa relación contigo. Gracias a Dios porque todavía tú estás conmigo. Lo más impactante de día a día es que Cristo está conmigo. Y mi texto favorito, después de pasar tantas situaciones difíciles, es este, cuando Jesús le dice a sus discípulos, he aquí estoy con vosotros todos los días de vuestras vidas, hasta el fin de la enfermedad, hasta el fin de las carencias, hasta el fin del divorcio, hasta el fin de los hijos malcriados, hasta el fin del menosprecio. Él dijo que iba a estar conmigo. So, cualquier persona me podrá dejar sola y yo pasar el desierto, pero la palabra de Dios dice, en el desierto te puse de nombre, del desierto te saqué yo. Podemos estar solos, pero que no nos falte Cristo. Yes. Oh, yes. So, con esta vamos a terminar. ¿Qué usted le diría a esas personas que quizás se les está haciendo difícil ver a Dios en medio de sus circunstancias difíciles en este momento? Que quizás llevan años sirviendo a Dios, pero en este mismo momento se les está haciendo difícil ver a Dios. Sigue adelante, aunque no quiera cantar, aunque no quiera muchas veces ir a la iglesia, ni quiera leer la Biblia, ni tiene fuerza para doblar las rodillas. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. Es palabra de Dios y es su promesa. Tú clama y Él te va a responder. Yo siempre enseño y digo, Dios llega en sus propios términos, no en los términos del hombre. Amen. Si tú esperas de que Dios llegue cuando de verdad tú estás ahí, no, Dios va a llegar en sus propios términos. Dios no nos va a librar a nosotros del horno de fuego, vamos a caer en el horno de fuego, pero créeme que en el horno de fuego Él va a estar con nosotros. Te va a tirar al foso de los leones y Él va a permitir que te tiren en el foso de los leones. Pero Él va a estar contigo. Mi situación, yo creí que estaba en un mar abierto, profundo, y nada más había una tabla alrededor de mí. Y venían las olas gigantescas y me tapaban. Y buscaba aire y me agarraba de esa tabla. Y había tiburones alrededor de mí que me iban a comer. Así me vi yo en una situación. Mi situación de divorcio y la enfermedad de mis hijos, ahí una cosa detrás de otra. Yo me agarré y nada más le dije, Señor Jesús, Hijo de David, te pido que tenga misericordia de mí. Yo quiero decirte al que me escucha que Dios es un Dios que responde. Quizá no te va a responder en el preciso momento, pero Dios es un Dios que responde. Yo enseño y voy a decir esto para terminar. La Biblia dice en Hebreos 11, que es el hall de la fe, como digo yo, de los grandes de la fe. La Biblia dice que muchos de ellos murieron sin Dios cumplir lo prometido. Y uno puede decir, pero tú me lo prometiste, Señor. Tú me prometiste esto, Jesús. ¿Cómo es que tú no me vas a cumplir? Si Dios lo dice, yo lo creo. Pero lo que no entendemos muchas veces, que Dios puede prometernos algo a nosotros y que no nos cumpla, no lo hace el mentiroso, sino que Él va a proveer algo mejor que lo que te dijo. Sigue creyéndole a Dios. Te lo dice esta mujer que está aquí. Gloria a Dios, mi gente, sigue creyéndole a Dios. Se lo dice la hermana Elena Shea, te lo decimos aquí. En Dios lo hizo. Gracias. De verdad, Gracias por tenerme. Creo que tremenda conversación. Yo me la gocé, yo me la disfruté. Gloria a Jesús. Yo espero que usted también se la goce y se la disfrute, que le sea de mucha edificación. Y ya sabe, siga hacia adelante.
porque le servimos a un Dios poderoso, un Dios que es fiel y un Dios que siempre, siempre se glorifica en nuestras debilidades, en nuestras tribulaciones y en nuestras pruebas. Amén, así Solo es. bendecimos. La cantaleta sigue, suscríbase, compártalo, denle like a la campanita de notificaciones para que así el próximo viernes y todos los viernes reciba la notificación de que un nuevo testimonio ha subido. Los bendecimos, hasta la próxima, para adelante y para el cielo. Sin Dios no somos nada, ya saben. Dios le bendiga.